Shamshirbaz y su espada mágica. En tiempos antiguos vivía un hombre pobre. Servía como barrendero en la corte del Padishah. Tenía 3 hijos. El mayor se llamaba Yulduz-Baz, luz de la estrella comprensiva, el del medio Abbaz, que penetra en el fondo de las aguas, y el menor Shamshirbaz, que maneja la espada con destreza. Al hacerse adultos, los hijos se dirigieron a su padre. «Querido padre, has envejecido en el servicio del Padishah y ya no puedes trabajar. Hemos decidido buscar nuestra fortuna por el mundo». El anciano bendijo a sus hijos y antes de que partieran les dijo: «Hoy caminaréis todo el día, os cansaréis y al atardecer llegaréis a un bosque espeso. No os quedéis en estos rincones solitarios, sino elegid un lugar para pasar la noche en el campo abierto. Al segundo día, después de un largo camino, ante vosotros, cerca del crepúsculo, aparecerá un cruce de caminos. A un lado habrá un jardín de flores. Allí no os detengáis, sino que dormid en la estepa desnuda. Al tercer día también recorreréis un buen trecho. Estaréis exhaustos de cansancio, y entonces ante vosotros se presentará una mezquita. No entréis allí, sino id a pasar la noche en el cementerio adyacente». Despedidos de su padre, los 3 hermanos emprendieron el camino desconocido. Pasaron muchos pasos de montaña, dejaron atrás ríos, lagos y, como les había dicho su padre, al final del día llegaron a un denso bosque que cuanto más avanzaban, más sombrío y oscuro se volvía. Ya no había nada que pensar en salir del bosque. Los jinetes decidieron pasar la noche bajo un gran árbol. Pero entonces Shamshirbaz dijo a sus hermanos: «¿Acaso habéis olvidado la instrucción de nuestro padre? Recordad lo que nos dijo». Sin embargo, los hermanos no quisieron escuchar a Shamshirbaz y lo regañaron por dar lecciones a los mayores. El hermano menor no dijo nada al respecto, pero cuando se acostaron a dormir no cerró los ojos ni un momento, a pesar de su gran cansancio. En lo profundo de ese denso bosque vivía una malvada bruja llamada Yalmakiz, y no estaba sola, sino con sus 40 hijos. Al percibir el espíritu humano, les ordenó a sus hijos que no tocaran la olla con la comida hasta su regreso, y ella misma se adentró en la espesura atraída por ese tentador olor. Shamshirbaz, al oír el crujir de las ramas desde lejos, se levantó de un salto. Sin esperar a que apareciera el ser desconocido, se dirigió a su encuentro. Al encontrarse con la malvada bruja, Shamshirbaz entabló combate. El duelo duró varias horas, hasta que finalmente Shamshirbaz logró levantarla y golpearla con fuerza contra el suelo. Al decapitar a Yalmakiz, Shamshirbaz siguió el rastro y encontró la morada de la bruja. Asomándose sigilosamente, el jinete vio a los 40 hijos de la bruja sentados en el suelo. Shamshirbaz trepó a la parte superior de la puerta, se agarró bien y comenzó a esperar. Los hijos de Yalmakiz, al percibir el espíritu humano, empezaron a salir uno a uno al patio. Entonces Shamshirbaz les cortó la cabeza a esos seres impuros. Terminado esto, miró a su alrededor y vio una gran olla en la que estaban cocidos los cuerpos de los animales muertos. Shamshirbaz, habiéndose saciado, llevó trozos de carne para sus hermanos. Colocando la comida cerca de sus cabezas, se quedó dormido de inmediato en un profundo sueño de héroe. Al despertar por la mañana, Yulduz-Baz y Abbaz encontraron trozos de carne a su alrededor. Tras comer, los hermanos despertaron a Shamshirbaz y los 3 continuaron su camino. Y en ese día recorrieron una buena distancia y, como había predicho su padre, al atardecer llegaron a un cruce de caminos. Los hermanos se acomodaron para pasar la noche entre las rosas del jardín. Shamshirbaz recordó nuevamente a sus hermanos mayores sobre la advertencia de su padre. Pero ellos se lanzaron sobre Shamshirbaz con reproches, lo reprendieron por no respetar a los mayores y tuvo que reconciliarse de nuevo. Cerca de ese lugar había la guarida de un terrible dragón. Ninguna alma viva que se atreviera a adentrarse en estos parajes había logrado escapar de las garras de esta serpiente que escupe fuego. Al percibir el espíritu humano, el dragón comenzó a resoplar y silbar fuertemente.
Los hermanos mayores ya dormían profundamente. Solo el cauteloso Shamshirbaz permanecía despierto. Al oír esos sonidos salvajes, se levantó de un salto y comenzó a mirar en la oscuridad. De repente, vio una criatura enorme con ojos saltones y ardientes. «Si esta bestia viene aquí», pensó Shamshirbaz, «inquietará a mis hermanos, así que es mejor que yo reciba su golpe». Y Shamshirbaz se acercó valientemente a la criatura. Cuando quedaban unos 100 pasos para el dragón, el jinete lanzó su lanza y le sacó el ojo derecho. La criatura se agitó, dio vueltas en su lugar en una rabia desenfrenada. Sin perder preciosos minutos, Shamshirbaz se acercó al dragón y comenzó a asestar golpes a derecha e izquierda con su espada de héroe en su cuerpo. El dragón, todo ensangrentado, pronto dejó de retorcerse y exhaló su último aliento. Shamshirbaz cortó una estrecha tira de piel del dragón y se la ató a la cintura. Regresando junto a sus hermanos, se acostó a su lado como si nada hubiera pasado y se durmió. Al despertar por la mañana, los hermanos nuevamente se pusieron en camino. Caminando largo o corto, y así como había predicho su padre, al atardecer llegaron a una mezquita. Los hermanos mayores decidieron pasar la noche en esta mezquita vacía y, cansados del largo camino, se quedaron dormidos de inmediato. Shamshirbaz inspeccionó la mezquita, subió hasta el mismo cúpula minarete y en ese momento escuchó voces ininteligibles desde afuera. Rápidamente bajó, rodeó el cementerio 2 veces y cuando en la tercera vuelta estaba bordeando este descuidado y solitario mausoleo, de repente vio una débil luz que provenía de la abertura de uno de los montículos funerarios. Shamshirbaz penetró en la tumba, pasó a otra, luego a la tercera tumba. Así, a través del pasadizo subterráneo, llegó a la 7ª tumba. Desde allí comenzaba una gran cueva, pero el camino hacia ella estaba bloqueado por una enorme piedra. Asomándose detrás del borde de la roca, Shamshirbaz vio en esta misteriosa gruta a no menos de 40 jóvenes audaces, entregándose a un festín abundante y a la juerga. Shamshirbaz pensó para sí: no sería propio de un jinete si no me presento ante ellos y retrocedo. Levantó la enorme piedra, la apartó y al entrar en la cueva subterránea hizo una reverencia y dijo: «Salam aleikum, inseparables hermanos de 40 jóvenes. Si sois ladrones y bandidos, aceptadme también como ladrón y bandido. Si sois justos y defensores, aceptadme como justo y defensor». Con estas palabras, Shamshirbaz saludó a todos los presentes, se estrechó la mano con ellos y se sentó a un lado. Ve que cada joven tiene en la mano un candelabro de oro y en el centro del círculo también hay un candelabro de oro. El líder y sus valientes le dijeron al joven jinete: «Come con nosotros, huésped». Shamshirbaz se levantó rápidamente de su rincón y les preguntó: «Dicen que a quien preguntan no se le castiga. Digan, ¿por qué todos ustedes tienen un candelabro de oro en una mano y en la otra una copa con comida? ¿Y por qué, curiosamente, la copa y el candelabro están juntos en el centro?». El jefe de la hermandad respondió: «Ayer estuvimos en un asunto y, lamentablemente, no contamos con una cabeza alocada. Esto lo hicimos en memoria de su alma y justo en su lugar has llegado tú». Después de estas palabras, Shamshirbaz se levantó de su lugar, se inclinó ante todos y, tomando en sus manos un candelabro de oro y un cuenco con comida, se sentó con los bandidos. Estos lo miraban con una mirada afilada. Luego, 3 de ellos comenzaron a susurrar entre sí. En ese momento, Shamshirbaz se levantó y pronunció en voz alta: «Escúchenme, valientes, no se dice en vano, si has de ahorcarte, que sea en una alta horca. Toda muerte es igual para el hombre. Por lo tanto, propongo, si hemos de salir de pillaje, que sea un gran pillaje. Robar el tesoro del rey, apoderarnos de todas las riquezas. Eso será un verdadero asunto». «Bien dicho, amigo», apoyaron los bandidos. «Si hemos de caer, que sea desde un buen caballo». Los 40 jinetes salieron de la cueva al campo y rodearon la fortaleza del rey por todos lados. En un lugar avistaron un enorme chinar, una de cuyas ramas estaba al nivel de la muralla y a un codo de distancia de ella.
El atamán preguntó a los bandidos: ¿Hay entre ustedes algún valiente que suba a este chinar y salte sobre la fortaleza? Nadie pronunció ni una palabra. Entonces Shamshirbaz dijo: Si me lo permiten, encárguenme a mí esa tarea. Se ató un cinturón con cuerdas y trepó al chinar. Con dificultad, alcanzando la cima, se trasladó a la rama más cercana a la muralla, se balanceó y saltó hacia la fortaleza. Aterrizando con éxito, arrojó una cuerda hacia abajo. Desde arriba, Shamshirbaz fue sacando uno a los bandidos nocturnos. En el castillo del rey, todos ya dormían profundamente. Aprovechando esto, los bandidos encontraron la llave de la cámara del tesoro, se cargaron de joyas y, saliendo por el mismo camino de las murallas, llegaron con su carga al cementerio. Allí, Shamshirbaz se dirigió a los bandidos. Su humilde servidor les pide que le permitan hacerles un último servicio. Quizás yo sea el más joven entre ustedes, así que permítanme ser el primero en entrar a la cueva y guardar a un lado lo que ustedes han traído. El atamán de los bandidos dijo: Está bien, sube primero. Bajando, Shamshirbaz apartó una enorme piedra y, desenvainando su espada, se puso detrás de la puerta. «¡Traigan la carga!», gritó desde el subterráneo. Tan pronto como se acercó el primer bandido a la cueva, Shamshirbaz, con un rápido movimiento de su afilada espada, le cortó la cabeza. Ni siquiera pudo emitir un sonido. «¡Vamos por más!», llamó Shamshirbaz. Así, uno tras otro, Shamshirbaz eliminó a los 40 bandidos, menos uno. Apilando sus cuerpos a un lado y sus joyas al otro, Shamshirbaz cubrió la entrada de la cueva con una piedra y salió al exterior. Al llegar a la mezquita, se acostó a dormir junto a sus hermanos. Por la mañana, Yulduzbaz y Abaz, sin sospechar nada, continuaron su camino. Muy pronto llegaron a un pequeño pueblo castillo y, al entrar por las puertas, vieron que no todo estaba bien. Había una sensación de inquietud y preocupación. Tras hacer preguntas, los hermanos se enteraron de que el castillo del rey había sido saqueado por ladrones. Por esta razón, el rey enfurecido se lanzó contra el pueblo pobre y encarceló a muchos inocentes. «¡Oh, gran rey mío!», le aconsejó el sabio visir. «No lograrás nada con esto. Si quieres atrapar al ladrón, haz lo siguiente. Organiza una gran festividad en la ciudad y que en todas las posadas, teterías y lugares de entretenimiento las mesas estén repletas de manjares y el vino fluya como un río. Envía allí a tus espías. En cuanto la gente se embriague, se soltarán las lenguas y cada uno, convertido en león, revelará todo lo que ha hecho. Entonces podrás descubrir el misterio de la desaparición de los tesoros». Escuchando este consejo sensato, el rey actuó exactamente como le sugirió el visir. Organizó un banquete en varios lugares donde solía reunirse la gente y envió allí a sus espías. Shamshirbaz y sus hermanos, para entonces, se habían alojado en uno de los caravanserais y habían alquilado una celda. El saraiban, el dueño de la posada, trajo a esa celda muchos platos diversos, vino dulce y embriagador, y ordenó a su empleado que estuviera cerca y escuchara. Los tres hermanos comieron, bebieron y se divirtieron despreocupadamente, y finalmente, después de varios vasos, se dejaron llevar. El hermano mayor, Yulduzbaz, al entablar conversación, consideró erróneo el consejo de su padre. «Juzguen ustedes», razonaba ante sus hermanos. «En la primera noche dormimos en el bosque, y no pasó nada. En la segunda noche, al llegar a la encrucijada, fuimos a dormir en el jardín de flores, y tampoco ocurrió nada. En la tercera noche, aunque se dijo que no debíamos dormir en la mezquita, sin embargo, descansamos tranquilamente». Shamshirbaz, que también había sido golpeado por el vino, no pudo soportarlo más y, con amarga indignación, comenzó a contarles a sus hermanos cómo habían sido realmente las cosas. «En aquella primera noche, ustedes se durmieron de inmediato en un profundo sueño. Yo no pude dormir porque tenía que protegerlos de la malvada hechicera Yalmaguiz y su prole, y aquí Shamshirbaz, como prueba de sus palabras, arrojó ante Yulduzbaz y Abaz un enorme colmillo de la bruja del bosque. En la segunda noche tampoco dormí, porque luché con un dragón. Aquí está un trozo de su piel.
En la tercera noche, ustedes también descansaron como justos, mientras que yo... Y Shamsirbad relató en detalle su encuentro con los bandidos nocturnos y cómo terminó ese encuentro. Si no me creen, continuó, miren estas joyas que traje de allí. Al ver esos raros tesoros, collares de oro, pulseras, diamantes, perlas, los hermanos solo podían asombrarse, y eso era justo lo que necesitaba el espía del rey. Al correr al castillo, informó al gobernante. «Oh, mi señor, he encontrado a los villanos ladrones». Con esta noticia, el caravanserai fue rodeado por los guerreros del rey, y a los hermanos embriagados les ataron las manos, metieron a los tres en un carro y los llevaron al castillo del rey. El rey, de inmediato, ordenó que fueran condenados a muerte. Pero el sabio visir le dijo: «Oh, mi señor, siempre tendrás tiempo para ejecutar a los criminales. Déjalos primero despertar, y tal vez entonces descubramos el misterio. Mañana debemos interrogarlos, y cuando sepamos dónde están escondidos los tesoros, podremos hacer con ellos lo que queramos». El rey suspendió la ejecución de la sentencia, y al día siguiente interrogó a los detenidos. Shamsirbad, ya sobrio, le contó al rey todo como había sido, sin añadir ni quitar nada, y entonces los guardias del rey tomaron rumbo hacia el cementerio indicado. Shamsirbad mostró la misma cueva subterránea. Los guerreros del rey, al descender y pasar 2 o 3 criptas funerarias, se volvieron locos de miedo y salieron corriendo. Después de esto, desataron las manos de Shamsirbad y él mismo comenzó a sacar de la cueva los bienes robados. El rey y sus allegados se sorprendieron de la enorme cantidad de joyas, que superaban en varias veces la riqueza robada de la cámara del rey. Tras hacerse con todo este tesoro, el rey consultó a su visir. «¿Qué haremos con estos 3 valientes?» El sabio visir dijo: «Oh, mi señor, se me ha ocurrido una idea. Permíteme expresarla». Después de que el rey respondió: «Habla», el visir continuó su discurso. «Por todos los indicios, estos 3 no parecen ser simplemente extranjeros comunes. Parece que son príncipes nobles o valientes héroes. Justamente tales jinetes son dignos de la mano de su hija, los mejores pretendientes que no se pueden encontrar». Al rey le agradó el consejo del visir. Organizó un banquete lujoso en honor a los huéspedes. Cuando llegó el momento de formalizar el contrato matrimonial, Shamsirbad preguntó al rey: «¿Cuáles son las costumbres en su país? ¿Primero se casa el mayor o el menor de los parientes?» «Aquí se casa primero el mayor», respondió el rey. «Entonces», dijo Shamsirbad, «que se case mi hermano mayor con la joven». «Así será», aceptó el rey, y en el castillo se celebró una espléndida boda. Después de esto, Shamsirbad y Abbas, tras pedir permiso al hermano mayor Yulduzbad, emprendieron su camino. Viajando por el mundo y habiendo visto muchas maravillas, los hermanos se encontraron ante una ciudad desconocida. En esta ciudad fluía un río y había un puente sobre él. Bajo el puente, junto al agua, una anciana estaba limpiando arroz de la cáscara. Los hermanos saludaron a la anciana y le pidieron pasar la noche en su casa. La anciana respondió: «No hay lugar», y continuó seleccionando el arroz. Luego, al darse la vuelta, miró a los jóvenes jinetes. Ellos le recordaban mucho a sus propios hijos. «Está bien, los acomodaré en mi casa por una noche», dijo la anciana, y llevó a los jóvenes a su hogar. Shamsirbad le ofreció a la anciana un puñado de perlas que, por si acaso, tenía en los bolsillos. La anciana se alegró mucho con el regalo, pues nunca había visto tales joyas en su vida. Comenzó a mostrarles su respeto como si fueran sus propios hijos. Antes de acostarse, la anciana les advirtió: «No se les ocurra salir al patio durante la noche». Sin embargo, en medio de la noche, Shamsirbad sintió el deseo de salir al patio. Recordando las palabras de la anciana, pensó: «Quizás haya algún perro merodeando y por eso lo dijo. O tal vez haya alguna otra razón». Aún así, finalmente se levantó y salió al umbral, y de inmediato se quedó paralizado de asombro. El resplandor de los rayos que provenía del palacio del Padishah, si no superaba,
al menos era igual al brillo de la luna. Pasó toda la noche Shamshirbaz sin cerrar los ojos, pensando en qué podría ser esto. Por la mañana compartió sus impresiones con la anciana. En su rostro, de inmediato, se dibujó una sombra de preocupación y tristeza. «Ay, hijo», dijo ella con voz alterada, «que tus palabras hayan sido dichas una vez y no las repitas otra vez. Debes saber, en el cielo realmente brillaba la luna, y desde donde está el palacio resplandecía la belleza de la hija del Padishah. ¿Cuántos valientes jinetes han caído por ella? Mañana, cuando recorran la ciudad, verán al inicio del bazar una alta torre piramidal a la que se puede ascender por 40 empinadas escaleras. En la cima de la torre hay un gran tambor turco, y por aquel jinete que logre llegar allí a caballo y golpear una vez el tambor, el Padishah entregará a su hija. Esta condición fue ideada por la princesa misma. ¿Cuántos jóvenes jinetes han perdido la vida sin poder escalar la cima de esta torre? A la mañana siguiente, Shamshirbaz recorrió la ciudad, miró la torre y regresó a la casa de la anciana. Luego, bajando al río, recogió troncos caídos y rotos de árboles y construyó un caballo de madera mecánico. Después de esto, Shamshirbaz fue al carnicero y le pidió una piel de caballo que estuviera sin un solo defecto. Pagando por ella como si fuera el precio de un caballo, Shamshirbaz regresó, y cuando cubrió el caballo de madera con esa piel, no se podía distinguir de un caballo vivo y real. «Bueno, madre, ¿se parece mi caballito mecánico a un caballo vivo?», preguntó Shamshirbaz a la anciana. «Se parece, se puede decir, es un caballo idéntico, pero ¿de qué sirve si no tiene alma?», respondió la anciana. Entonces Shamshirbaz montó su caballo. Giró una vez la manivela y el caballo comenzó a andar con energía. Giró de nuevo y el caballo se detuvo. Por orden de la hija del Padishah, las competiciones de jinetes en esa torre se organizaban en días determinados de cada mes. Hasta que llegara ese momento, Shamshirbaz preparó cuidadosamente su caballo mecánico. Cuando llegó la hora, los pregoneros comenzaron a llamar. «Oh, gente de la ciudad, hoy se presenta a los valientes y audaces una oportunidad feliz de conseguir la mano de la hermosa princesa». En la plaza se reunieron multitudes, campesinos, artesanos y también fervientes admiradores, buscadores de la mano de una noble y rica dama. Shamshirbaz también estaba entre ellos. Un príncipe fue el primero en lanzar a su caballo y comenzó a subir por las empinadas escaleras. Sin embargo, no logró superarlas por completo y, tras fracasar, cayó hacia abajo. El segundo fue otro príncipe, pero él también sufrió un destino amargo tras unos pocos escalones. Llegó el turno de Shamshirbaz. Él aún estaba de pie, preparando su caballo de madera para el salto, cuando se le acercaron varios ancianos que le sostuvieron el caballo por las riendas. Compadeciéndose de la juventud del jinete, dijeron: «Sería doloroso y triste si este joven también muere en la flor de su vida». Shamshirbaz giró su caballo hacia la torre y, levantando la fusta, lo lanzó a galope. Al trotar sobre los escalones, el caballo subió con éxito hasta la torre y entonces sonó el tambor. En ese instante, un sirviente del Padishah que estaba en la torre cortó rápidamente un trozo de la túnica del joven. Shamshirbaz descendió rápidamente y, galopando por la plaza, desapareció sin dejar rastro. Dejando el caballo en la casa de la anciana, Shamshirbaz regresó a la plaza. Entre la multitud había muchos que se hacían pasar por conquistadores de la torre, pero solo al sirviente del Padishah le era conocida la marca que había hecho en la ropa del ascendente. Al ver a Shamshirbaz en la túnica con el bajo cortado, el sirviente del Padishah gritó: «¡Este jinete golpeó el tambor!». Los gobernadores y soldados, nobles y dignatarios, llevaron a Shamshirbaz directamente al palacio. El Padishah abrazó al valiente, le besó ambos templos como señal de especial favor y le obsequió una vestimenta de su propio hombro. Toda la ciudad, palacios, casas, se adornaron con decoraciones. Las festividades duraron varios días seguidos. En el último día, antes de su finalización, Shamshirbaz fue a los aposentos del Padishah y, con una reverencia respetuosa,
se dirigió al gobernante. «Diga, Su Alteza, ¿cómo se acostumbra en su país? ¿Primero se casa el mayor o el menor de la familia?» «El mayor», respondió el padishá. «Si es así, entonces entregue a su hija a mi hermano Abbas Aka», dijo Shamshirbaz. El padishá estuvo de acuerdo con él y selló esta unión matrimonial. Después de vivir un tiempo en esta ciudad, Shamshirbaz comenzó a prepararse para el viaje y, despidiéndose de su hermano, se fue nuevamente a la aventura. Largo o corto fue el camino que recorrió Shamshirbaz. Dejó atrás muchos ríos y desiertos y un día vio al frente una gran ciudad. Llegó a ella solo al atardecer. Al mirar las calles de la ciudad no encontró ni una sola alma viva. Shamshirbaz vagó solo por la vacía ciudad, buscando a sus habitantes, hasta que finalmente se encontró con un anciano decrépito. Haciendo una reverencia respetuosa, Shamshirbaz se presentó como forastero y preguntó: «¿Por qué está la ciudad tan desierta y salvaje?» «Ay, hijo», se sorprendió el anciano. «¿No sabes nada de esto? ¿Qué puedo responderte entonces? En nuestras tierras ha aparecido un dragón terrible. Cada noche, la gente de la ciudad deja bajo un chinar solitario a una joven y a una oveja. Al caer la oscuridad, aparece el dragón y devora estos sacrificios. Hoy es el turno de la hija del padishá. Para mañana, en la ciudad no quedará ninguna joven. Después de esto, el dragón arrasará toda la ciudad hasta la última casa». Al escuchar esta triste historia, Shamshirbaz preguntó al anciano dónde se encontraba el chinar. El anciano comprendió de inmediato que el joven planeaba ir a ese lugar peligroso y trató de disuadirlo de todas las maneras posibles. Sin embargo, Shamshirbaz se mantuvo firme en su decisión y el anciano, viendo su determinación y deseo de ayudar, suspiró profundamente y dijo: «Adiós, hijo, sea lo que sea. Actúa según tu conciencia», y le indicó el lugar donde esperaba su destino la hija del padishá. Cuando Shamshirbaz se acercó a ese lugar, la hija del padishá, al ver ante ella a un hermoso jinete en la flor de la vida, sintió compasión por su juventud y dijo: «Oh, buen joven, dentro de 1 hora o 2 el dragón me tragará sin falta. No quiero que tú, por mi causa, pierdas tu joven vida. Vete de aquí lo más pronto posible». El jinete no siguió su consejo y, acercándose a ella, que estaba en lágrimas, pronunció con ternura y cariño: «Alma mía, hermosa princesa, ¿acaso un verdadero hombre permitirá que una creación tan divina sea tragada por un dragón? Juro por la leche de mi madre que te salvaré». Después de esto, Shamshirbaz se dirigió a la princesa con una petición: «Me gustaría descansar 1 hora o 2, apoyando mi cabeza en tus rodillas. He tenido que recorrer un largo camino y estoy muy cansado». En el pensamiento de Shamshirbaz estaba lo siguiente: «Si me acuesto a dormir en otro lugar, en algún rincón, al llegar el dragón, ella no me despertará por compasión, pero así me despertaré de inmediato, porque al ver al monstruo, ella se alarmará y se moverá de su lugar». La joven no objetó. El jinete se quedó dormido. Después de un tiempo, desde lejos se oyó un siseo y un ronquido sordo de un dragón. La joven princesa comenzó a pensar para sí: «¿Qué hacer? Mi destino está sellado. Pero, ¿de dónde ha salido este jinete que perecerá en vano?». Y por sus mejillas comenzaron a rodar lágrimas, provocadas por la compasión hacia el joven. Las ardientes lágrimas de la chica caían sobre el rostro del jinete. En ese momento, Shamshirbaz se despertó, se levantó y se frotó los ojos. Ve que todo se ha oscurecido a su alrededor, como antes de la llegada de una tormenta. Shamshirbaz rápidamente se puso su armadura de guerrero y salió al encuentro del dragón volador. Cuando le quedaban unos pocos pasos, Shamshirbaz giró la honda sobre su cabeza y lanzó una piedra directamente al ojo del dragón. La criatura tambaleó, pero aún así continuó avanzando. El joven colocó otra piedra en la honda y, tras un movimiento, la lanzó al otro ojo del dragón. Después de eso, por muy fuerte y temible que fuera el dragón, comenzó a agitarse en un solo lugar.
Shamshirbaz, sin perder tiempo valioso, se acercó a la serpiente y le asestó golpes devastadores con su espada de héroe. Pronto, el dragón se aquietó y exhaló su último aliento. Shamshirbaz cortó una tira de la piel del dragón y se la ató a la cintura bajo su túnica. Shamshirbaz se acercó a la joven y le dijo: «Estimada Hanum, tengo una palabra para usted. Debe responderme. Ante usted está un simple viajero, un errante, y aún así le pido su mano». Esta propuesta alegró mucho a la princesa, y ella le respondió: «No me corresponde decidir esto sola. Pronto se reunirán los ancianos de la ciudad, los respetables dignatarios, y les contaré todo lo sucedido. Y entonces usted pedirá a mi padre permiso para casarse conmigo. En cuanto a mí, desde el primer vistazo me he enamorado de usted. Usted es mío y yo soy suya. Y donde quiera que esté, siempre estaré con usted». Shamshirbaz, al escuchar este discurso, comprendió todo y permaneció en silencio, emocionado. Pronto llegaron personas de la ciudad y al ver al dragón despedazado, inmediatamente, sin mirar a ningún lado, se apresuraron a regresar. Al llegar al palacio del Padishá, cada uno de ellos se proclamó vencedor del dragón. El Padishá se sorprendió y envió a sus guerreros al lugar de la ofrenda. Al comprobar la verdadera muerte del dragón, regresaron y le informaron al soberano. El Padishá y sus allegados montaron a caballo y se dirigieron a la solitaria chinar. Vieron sentados bajo la chinar a la princesa y a un jinete desconocido. No muy lejos del árbol yacía el dragón muerto. Al ver a su joven hija y al hermoso joven enteros y a salvo, el Padishá se maravilló de la belleza de los jóvenes. Shamshirbaz se levantó apresuradamente y, dando unos pasos hacia adelante, hizo una profunda reverencia al soberano. El Padishá saludó al jinete y comenzó a preguntar a su hija cómo había logrado salvarse. La joven le contó a su padre sobre el reciente combate y agradeció al valiente jinete que le había salvado la vida. Al conocer toda la verdad de boca de su propia hija, el Padishá besó al noble joven. Lo mismo hicieron sus allegados. Con solemnidad llevaron a la princesa y a Shamshirbaz a la ciudad capital. El soberano, llamando al valiente jinete a sus aposentos, le preguntó: «Escucha, noble joven, ¿y si te hago igual que a mi hijo, como mi yerno?». A esto, Shamshirbaz respondió modestamente: «Como ustedes decidan». El Padishá quedó satisfecho con la respuesta y organizó un banquete para toda la ciudad, y casó a su hija con Shamshirbaz, y comenzaron a vivir en paz y felicidad. Cabe mencionar que el visir, el principal consejero del Padishá, tenía un hijo. Ese visir siempre repetía a todos en el palacio: «Verán, casaré a mi hijo con la hija del Padishá». Sin embargo, sus planes fueron destruidos, y entonces el visir se embarcó en un camino de enemistad secreta. Encontrando a una anciana, la puso como sirvienta en la casa de los recién casados para que averiguara en qué residía la fuerza de Shamshirbaz. La anciana barría el patio, traía agua, cocinaba comidas. Una vez, mientras ayudaba a la esposa de Shamshirbaz a lavarse la cabeza, la anciana entabló conversación con ella, deseando sonsacar el secreto del marido. «Ay, yo en mi juventud, cuando era nuera, fui una gran consentida», decía como quien no quiere la cosa. «Podía preguntar a mi marido sobre sus diversos secretos, pero ustedes, al parecer, no tienen tales trucos, lo cual es malo. Cuando su marido llegue por la noche, intente averiguar su secreto». El día en que llegó Shamshirbaz por la noche, su esposa recordó las palabras de la anciana y, antes de acostarse, comenzó a preguntarle a su marido sobre cosas que no comprendía. Después de sus repetidas preguntas, Shamshirbaz se encolerizó y le dijo con tono de advertencia: «No le corresponde a una mujer inmiscuirse en tales asuntos. Si personas ignorantes se enteran, podrían informar a los enemigos acérrimos, y entonces resultará que yo mismo me destruiré con mi lengua. Por lo tanto, querida, no inicies más esta conversación». Pasaron varios días y la esposa volvió a hacerle preguntas a su marido. Shamshirbaz le respondió de la misma manera. Una vez, cuando Shamshirbaz
tras una fiesta, yacía en su dormitorio, ella nuevamente comenzó a indagar sobre de dónde provenía su gran fuerza. Shamshirbaz le reveló a su esposa todos los secretos. «Si pierdo mi espada mágica, será inevitable la desgracia», confesó. La anciana generalmente se acostaba a dormir junto a la puerta del dormitorio. Al escuchar esta conversación, al día siguiente la anciana se lo informó al visir. El visir le dijo a su hijo: «Establece una estrecha amistad con Shamshirbaz. Espera el momento, roba su espada y tírala al fondo del río. Después de eso, alcanzarás tu objetivo deseado». Un día, Shamshirbaz y el hijo del visir se encontraron en un banquete. Acompañándolo, en el camino, el hijo del visir discretamente sacó la espada de Shamshirbaz y la arrojó al río. Al día siguiente, la esposa de Shamshirbaz corrió hacia el padishá y, con horror, le informó: «Su yerno ha fallecido en la noche». El padishá y sus allegados se apresuraron a su casa. Que ellos se queden aquí, perdidos en conjeturas, y ahora escuchen sobre el hermano mayor de Shamshirbaz. Desde que celebraron su boda, habían pasado varios años. Durante tanto tiempo, Yulduzbad había extrañado a su hermano menor y constantemente observaba la disposición de las estrellas en el cielo. Por eso lo llamaban el estrellero. Siempre encontraba sin error la estrella de Shamshirbaz en el vasto cielo. En el momento en que le quitaron la espada a Shamshirbaz y él moría, Yulduzbad notó en el cielo cómo la estrella de Shamshirbaz comenzaba a apagarse gradualmente. Muy preocupado por esto, el hermano mayor se apresuró a informar al gobernante sobre los misterios que había observado en el firmamento. Llevando consigo a un grupo de guerreros, Yulduzbad se dirigió por el camino que había tomado su hermano. Pronto llegaron a la ciudad donde vivía el hermano del medio, Abad. Al encontrarlo, Yulduzbad le informó sobre la desfavorable disposición de las estrellas. Preocupado, Abad también se presentó ante el padishá pidiendo que le asignaran un grupo de guerreros. El gobernante accedió a su solicitud y entonces ambos hermanos emprendieron el camino. Dejando atrás los interminables caminos de caravanas, finalmente llegaron a una gran ciudad. Al encontrarse con uno de los habitantes, los recién llegados le preguntaron qué sucedía en esos lugares, qué cambios había. Ese habitante les contó sobre todos los eventos en la ciudad, incluida la muerte de Shamshirbaz. Al escuchar esta amarga noticia, los hermanos temblaron. Después de un tiempo, entraron en la ciudad. Justo en ese momento estaban a punto de sacar el cuerpo del difunto Shamshirbaz. Al acercarse a la procesión fúnebre, los dos valientes Yulduzbad y Abad se lanzaron hacia el difunto. No encontraron junto al cuerpo de su hermano su maravillosa espada. «¿Dónde está la espada de Shamshirbaz?», preguntaron Yulduzbad y Abad. No hubo respuesta de la multitud. Yulduzbad, la luz de la estrella que entiende, examinó con su ojo penetrante todo lo que sucedía en los cielos, pero la espada, lamentablemente, no estaba por ningún lado. «Ahora tú, Abad, revisa el fondo de los mares y ríos», dijo el hermano mayor al del medio, y éste se puso a trabajar. «En el fondo de un río reposa la espada de Shamshirbaz», gritó de repente Abad con voz alegre. «¿Hay algún río cerca de aquí?», preguntó Yulduzbad al padishá. «Sí, cerca de la ciudad», respondió el padishá. Los habitantes llevaron a Abad y Yulduzbad al río suburbano. Abad, el que penetra en las aguas, sacó de río la espada mágica de su hermano y no habían tenido tiempo de colocarla junto al cuerpo de Shamshirbaz cuando éste se levantó, como si nada hubiera pasado, y miró a su alrededor. Ve que se ha reunido una multitud, y a su lado están sus hermanos, a quienes no había visto en tantos años. Allí también estaban el padishá y los nobles del estado, muchos de sus conocidos. Todos lloraban desconsoladamente, derramando amargas lágrimas. «¿Qué desgracia podría haber sucedido?», pensó preocupado Shamshirbaz. «¿Por qué todos lloran y de dónde han venido aquí mis hermanos?». Al acercarse a ellos, Shamshirbaz los abrazó, preguntó por sus asuntos y su salud. Después de que le contaron a Shamshirbaz, resucitado, sobre todos los eventos ocurridos, él reflexionó sobre su desafortunado destino.
Después de pasar varios días con su hermano menor, Yulduzbad y Abbad se prepararon para el camino de regreso. Shamshirbad también deseaba emprender el viaje con ellos y pidió permiso al Padishah. El Padishah accedió a la solicitud de su yerno y le asignó una caravana con joyas y numerosos guerreros. Reuniendo a todas las tropas y escuadrones, los tres hermanos tomaron el camino hacia su tierra natal. Llegaron a las ciudades donde vivían Yulduzbad y Abbad, y tras despedirse brevemente de sus seres queridos, continuaron su camino, dejando atrás desiertos abrasadores, altas montañas y valles verdes. Los viajeros se acercaron a las fronteras de su país. Al anochecer, levantaron tiendas en un campo limpio y comenzaron a celebrar un consejo militar. «Si tomamos la ciudad natal por la fuerza», discutían los hermanos, «se derramará mucha sangre tanto de nuestra parte como de la suya. Morirán muchas personas inocentes. Además, nuestras tropas son débiles, agotadas por el largo camino. Por lo tanto, debemos tomar la ciudad con alguna astucia». Los tres hermanos, Yulduzbad, Abbad y Shamshirbad, decidieron escribir una carta al gobernante. «Oh, tirano Padishah», decía en ella, «somos guerreros de tres grandes reyes. Por su mandato hemos establecido nuestro campamento cerca. Si por voluntad propia, Padishah, entregas la ciudad, podrás seguir sentado en el trono. De lo contrario, la tomaremos por la fuerza y la destruiremos hasta los cimientos». Después de esto, Shamshirbad acordó con sus hermanos proceder de la siguiente manera: que Yulduzbad coloque sus tropas frente a las puertas principales de la ciudad. Cuando la carta sea entregada al Padishah, él, al leerla, se llenará de furia y moverá sus tropas contra nuestras primeras filas. Mientras tanto, Abbad y yo, con nuestras tropas, atacaremos desde la retaguardia, desde donde no nos esperan, y entramos en la ciudad. Al día siguiente, Yulduzbad se posicionó con sus guerreros justo frente a la entrada principal de la ciudad. Por todas partes se veían tiendas. Sonaba fuerte la música de guerra para intimidar al enemigo. Más cerca de la tarde, la carta fue entregada a un ágil Yizid, quien la entregó personalmente al Padishah en el palacio. Al conocer el contenido de la carta, el Padishah se indignó por la audacia de los forasteros y convocó a sus generales a consejo. «¿Qué haremos?», preguntó el Padishah. Los consejeros del Padishah sugirieron comenzar la guerra. El mensajero regresó a su campamento con esta respuesta. Los generales del Padishah pasaron toda la noche reuniendo a los habitantes de la ciudad en milicias y por la mañana los alinearon frente a las filas de Yulduzbad. Y cuando todas las tropas del Padishah estaban distraídas con los guerreros de Yulduzbad y se mantenían en las calles de la ciudad desde la mañana hasta el mediodía, las tropas de Shamshirbad y Abbad, unidas en una gran fuerza, tomaron la ciudad por la retaguardia y entraron en ella. El Padishah se confundió y no sabía de qué lado defenderse. En sus tropas comenzó la pánico y al final se vio obligado a rendirse. Tras finalizar el asedio, Shamshirbad y sus hermanos convocaron a la gente de la ciudad a la plaza, liberaron a los desamparados y huérfanos del yugo de los crueles señores y colocaron a su padre en el trono real. Qué alegría y júbilo hubo cuando se repartieron oro y joyas de la tesorería del derrocado Padishah tirano entre los pobres. Después de todo esto, Yulduzbad, Abbad y Shamshirbad dijeron a su padre: «Querido y amado padre, los tres hemos formado un hogar, una familia. Aquí nos ha llevado el amor filial y hemos cumplido con nuestro deber. Ahora, permítenos regresar». El padre agradecido no se opuso a sus hijos y los bendijo en su camino. Así, habiendo alcanzado sus metas y deseos, vivieron felices y alegres.